Mi nombre es Ramón. Soy un oficial de policía de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Llevo ya varios años en este oficio y he sido testigo de situaciones sumamente impactantes y en ocasiones, incluso paranormales. Sin embargo, hay una experiencia en particular que aún me cuesta trabajo procesar y que me ha dejado marcado de por vida. Ocurrió hace aproximadamente 6 años, cuando aún era un policía novato. En ese entonces mi compañero de patrullaje era Javier, un oficial con más de 15 años de experiencia en las calles. Recuerdo que esa noche en particular, todo parecía transcurrir con normalidad. Estábamos dando nuestras rondas de rutina por las calles del centro de la ciudad, cuando de pronto recibimos una llamada urgente. Al otro lado de la línea, una mujer lloraba desesperadamente, pidiendo que acudiéramos de inmediato a su domicilio. Nos informó que su hija, una infante de 8 años, se encontraba encerrada en su habitación, gritando y golpeando la puerta, mientras que ella escuchaba voces extrañas provenientes del interior. Javier y yo no lo pensamos dos veces y nos dirigimos de inmediato a la dirección que nos proporcionaron. Al llegar, nos encontramos con una humilde vivienda de 2 plantas, ubicada en una zona residencial. La mujer, que resultó ser la señora Luisa, nos abrió la puerta con el rostro desencajado por el miedo. Nos explicó rápidamente la situación y nos suplicó que ayudáramos a su hija. Sin perder más tiempo, Javier y yo subimos las escaleras con cautela, preparados para cualquier eventualidad. Al llegar al segundo piso, pudimos escuchar claramente los gritos desesperados de un infante provenientes de una de las habitaciones. Nos acercamos a la puerta cerrada y Javier golpeó con fuerza, identificándonos como policías y pidiendo que abriera. Los gritos cesaron por instantes, pero no obtuvimos respuesta. Volvimos a insistir, pero nada. Javier decidió entonces patear la puerta con todas sus fuerzas, logrando que éstas se abrieran de golpe. Al entrar, la escena que presenciamos nos dejó helados. La pequeña infante, a quien identificamos como Sofía, se encontraba acurrucada en una esquina de la habitación, con la mirada perdida y murmurando incoherencias. Recorrimos el lugar con nuestras linternas, pero no había rastro de ninguna otra persona. Javier se acercó lentamente a Sofía, intentando tranquilizarla y preguntándole qué había ocurrido. La niña, con la voz entrecortada, nos relató que había escuchado una voz femenina llamándola desde su armario. Cuando se acercó a investigar, la puerta se cerró de golpe y quedó encerrada. Afirmó haber visto a una mujer de aspecto aterrador, con el rostro desfigurado, que se abalanzó sobre ella. Mientras Javier intentaba consolar a la pequeña, yo me acerqué al armario con cautela. Al abrirlo no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al girar la mirada hacia la pared, me topé con algo que me heló mi líquido vital. Un enorme símbolo satánico, pintado con lo que parecía ser líquido vital. Javier y yo intercambiamos una mirada de profunda preocupación. Claramente, algo sobrenatural estaba ocurriendo en esa casa. Le pedimos a la señora Luisa que se llevara a Sofía a la planta baja, mientras nosotros revisábamos el resto de la vivienda. Al inspeccionar las demás habitaciones, no encontramos nada más fuera de lo normal. Todo parecía estar en orden, a excepción de ese inquietante símbolo en la pared. Decidimos llamar a refuerzos y a un equipo forense para que realizaran un análisis exhaustivo del lugar. Mientras esperábamos, Javier y yo interrogamos a la señora Luisa, quien nos reveló que hacía poco más de un año, su esposo había fallecido de manera repentina. Desde entonces su hija Sofía había comenzado a tener extraños comportamientos y a asegurar que veía a una mujer mala y que estaba en su habitación por las noches. La mujer nos contó que, desesperada, había acudido a una supuesta curandera del barrio, quien le había recomendado realizar rituales y oraciones para así limpiar la casa.
Fue entonces cuando Luis admitió haber comprado algunos artículos esotéricos y haber intentado practicar ciertos ritos en la vivienda. Javier y yo escuchábamos atónitos la confesión de la señora. Entendíamos ahora por qué se había desatado todo este fenómeno sobrenatural en su propia casa. Lamentablemente, en nuestro trabajo como policías, nos hemos topado con demasiados casos relacionados con prácticas ocultas y rituales malditos. Finalmente llegaron los refuerzos y el equipo forense. Después de varias horas de minuciosa inspección, los expertos concluyeron que efectivamente se trataba de un ritual satánico realizado en la habitación del infante. Encontramos rastros de líquido vital, velas negras y otros objetos utilizados comúnmente en este tipo de ceremonias. Aún más perturbador fue el hallazgo de una especie de altar improvisado, con una imagen retorcida y deforme de lo que parecía ser una mujer. Los forenses determinaron que esta figura había sido elaborada con huesos. Javier y yo no podíamos creer lo que estábamos presenciando. Jamás habíamos visto algo tan macabro y escalofriante en todas nuestras carreras. Lamentablemente todo apuntaba a que la señora Luisa, en su desesperación por ayudar a su hija, había terminado invocando una entidad maligna y ahora atormentaba a su familia. Tuvimos que informar a la señora sobre los hallazgos. La mujer, devastada, se derrumbó en llanto, culpándose por haber recurrido a esas prácticas. Nos suplicó que ayudáramos a su hija, pues temía por la seguridad de ambas. Mi compañero y yo nos miramos sin saber muy bien qué hacer. Nuestro entrenamiento como policías no nos había preparado para este tipo de situaciones. Sin embargo, no podíamos dejar a esa familia a merced de una entidad maligna. Decidimos llamar a un sacerdote de confianza, quien accedió a acompañarnos de inmediato. Al llegar a la casa, el religioso realizó una exhaustiva inspección del lugar, orando y bendiciendo cada rincón. Nos advirtió que la presencia demoníaca era poderosa y que sería necesario llevar a cabo un ritual de exorcismo para liberar a la pequeña infante. Javier y yo nos encargamos de resguardar la vivienda mientras el sacerdote procedía con el ritual. Los gritos desgarradores de la niña me persiguen en mis sueños. Fue una experiencia verdaderamente aterradora, en la que pudimos sentir una energía negativa que parecía querer apoderarse de nosotros. Después de horas de lucha espiritual, el sacerdote finalmente logró expulsar a la entidad demoníaca. Sofía quedó inconsciente pero estable. La señora Luisa, visiblemente aliviada, nos agradeció infinitamente por haber acudido en su auxilio y por haber traído al padre. Desde entonces he mantenido contacto con la señora Luisa. Afortunadamente, después de aquel incidente, la familia logró recuperarse y rehacer sus vidas. Sin embargo, el recuerdo de esa noche permanece grabado en mi memoria como una de las experiencias más impactantes y sobrenaturales que he vivido en mi carrera como oficial de policía. Hola, ¿qué tal? Les voy a compartir una experiencia paranormal que me ocurrió cuando era oficial de policía en México. Esto sucedió hace algunos años, cuando aún estaba activo en el servicio. En ese entonces mi compañero y yo patrullábamos las calles de una ciudad del norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos. Esa vez era un turno tranquilo, como la mayoría de las noches. Recuerdo que íbamos conversando y tomando un café mientras hacíamos nuestras rondas de rutina. Todo parecía estar en orden, pero cerca de las 3 de la madrugada recibimos una llamada urgente a la estación. Nos solicitaban de inmediato en el cementerio municipal. No nos dieron muchos detalles, solo que el vigilante del lugar había pedido una patrulla de emergencia, pues alguien se había metido al cementerio y había causado algunos destrozos. Mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia allá. Al llegar ya nos estaba esperando el vigilante, un hombre de aproximadamente 50 años.
Su rostro reflejaba terror y desconcierto. Nos acercamos a él y le preguntamos qué había sucedido. Con voz temblorosa, el hombre nos contó que habían desenterrado una tumba. Dijo que se trataban de un hombre joven, que llevaba apenas unos días sepultado. Mencionó que él había escuchado varios ruidos, pero que cuando se acercó al lugar, solo alcanzó a ver a 2 personas huyendo a gran velocidad, perdiéndolas de vista entre los mausoleos. Cuando llegó al sitio se encontró con la horrible escena. El cuerpo del difunto estaba en el piso, con una parte aún dentro del ataúd. Lo que más lo aterrorizó fue que le faltaban las extremidades. Según él, al hombre se le había enterrado con el cuerpo completo e intacto. Mi compañero y yo escuchábamos horrorizados. Nunca antes habíamos visto algo similar. Teníamos que encontrar a los responsables de tan macabro hecho. Primero el vigilante nos llevó hacia donde estaban los restos del pobre hombre. Debo admitir que personalmente me impactó mucho ver esa escena. Al examinar el cuerpo se notaba que no le habían arrancado las extremidades con algún objeto punzocortante, sino que literalmente se las habían arrancado con mucha fuerza. Mi compañero y yo comenzamos a recorrer el enorme cementerio. Estaba muy descuidado, con hierbas altas entre las tumbas, lo que lo hacía aún más tétrico. Usábamos nuestras linternas para alumbrar cada rincón. De pronto, escuchamos una risa horrible, en voz muy baja. Provenía de un árbol que estaba a un costado. Cuando alumbré con mi linterna, me llevé con una sorpresa aterradora. Vi a una mujer mayor, sentada en una rama gruesa, con la boca escurriendo y mordiendo un brazo humano. Antes de que pudiéramos reaccionar, esa cosa saltó a otra rama más alta, como si fuera un animal. Entonces, las ramas del árbol comenzaron a moverse caóticamente, hasta que vimos a un ave muy grande salir volando de allí. Mi compañero estaba en shock. Tuve que reanimarlo pues debíamos actuar. No se trataba de delincuentes comunes, sino de algo diabólico, algo que nuestras armas probablemente no podrían combatir. Logramos subir al árbol y revisar que esa mujer ya no estuviera ahí. Luego nos dirigimos a la entrada del cementerio, donde nos estaba esperando el vigilante. Le contamos todo lo que habíamos visto, pero él no se sorprendió. De hecho, nos dijo que no era la primera vez que veía a esas 2 mujeres ahí en el cementerio, burlándose de él en la madrugada. Cuando informamos a la estación sobre lo sucedido, no nos creyeron. Nos acusaron de dejar escapar a los responsables y de inventar cosas para justificarlo. No pudimos hacer nada más. Lo que más me pesó fue no haber podido ayudar a ese vigilante que tenía que enfrentarse noche tras noche a esas criaturas sin poder hacer nada. Solo le dimos nuestro número personal por si volvía a verlas, pero él nunca nos llamó. Tampoco volvimos a recibir alguna otra llamada de emergencia desde ese cementerio. Hasta el día de hoy me sigue inquietando esa experiencia. ¿Qué eran esas mujeres? ¿Brujas? ¿Demonios? Nunca pudimos resolver ese misterio, y es algo que me deja con una gran incertidumbre y pesar, incluso hasta el día de hoy. Esto sucedió hace algunos años, cuando yo patrullaba las calles de una ciudad del centro del país. Mi compañero y yo éramos un equipo de confianza, y llevábamos varios años trabajando juntos. Recuerdo que era una noche fría, con mucha niebla, lo que le daba un ambiente un tanto tenebroso. Todo iba con normalidad, atendiendo los llamados de rutina, como borrachos o peleas callejeras, hasta que cerca de la 1 de la madrugada recibimos una alerta urgente. Al parecer, un infante estaba pidiendo ayuda desde su domicilio, pues su madre tenía problemas, aunque no explicaron bien qué sucedía. Sin dudarlo, mi compañero y yo nos dirigimos de inmediato hacia esa dirección.
Tocamos la puerta y un infante de unos 8 años nos abrió. Estaba muy asustada y con los ojos llorosos. Le pregunté qué pasaba con su mamá y ella me respondió con voz temblorosa que su madre estaba encerrada en su habitación, gritando y que había alguien más allí. Subimos la escalera con sigilo, nuestras armas en mano, creyendo que se trataba de algún ladrón que posiblemente hubiera entrado y que le estaba haciendo daño a la señora. Cuando nos acercamos a la habitación, escuchamos fuertes golpes en la pared y gritos desesperados de la mujer pidiendo que la dejaran. Tocamos la puerta y nos identificamos diciendo que éramos policías, advirtiéndole a quien estuviera ahí que abriese o entraríamos por la fuerza. En ese momento todo quedó en silencio total. Mi compañero abrió la puerta mientras yo apuntaba listo para disparar si era necesario, pero al entrar no encontramos a nadie más que a la mujer, acurrucada en una esquina de la habitación, con una expresión de terror extremo. Estaba despeinada y en ataque de pánico. Le preguntamos dónde estaba la persona que la tenía encerrada, pero ella solo nos decía que nos fuéramos, con miedo en sus ojos. Mi compañero intentó calmarla, acercándose poco a poco, pero ella empezó a gritar desquiciadamente que nos fuéramos. Íbamos a terminar en un lugar horrible. No entendíamos a qué se refería. Pensamos que tal vez estaba bajo los efectos de alguna sustancia. En ese momento escuchamos cómo la puerta de abajo de la entrada se azotó con gran fuerza. La niña estaba llorando, escondida debajo de la mesa de la sala. Yo intenté abrirla, pero estaba completamente trabada, como si algo hiciera fuerza del otro lado. La madre bajó las escaleras gritando que se los habíamos dicho, que por nuestra culpa todos iban a fallecer y que él ya estaba ahí. Le preguntamos de quién hablaba, pero ella solo mencionaba a él. Fue entonces cuando las luces empezaron a parpadear. El ambiente se hacía más y más frío. El perro de la niña, que estaba en el patio, comenzó a ladrar y aullar desesperadamente. Y lo más espeluznante fue que empezamos a escuchar pasos que bajaban lentamente por las escaleras, pero no eran pasos normales, sino como de algún animal, algo duro tocando el suelo. La madre se tapaba los oídos gritando, y la niña no dejaba de llorar debajo de la mesa. Mi compañero y yo apuntábamos con nuestras armas hacia las escaleras, gritando quién era y que dispararíamos, pero no hubo respuesta, solo esos pasos que seguían bajando. De pronto ya no se escucharon más. La madre estaba al filo de las escaleras cuando algo la arrastró de los pies, golpeándole la cabeza contra los escalones. Mi compañero disparó al aire del susto y yo intenté tomarla de las manos, pero fue tan rápido que no pude. Subimos corriendo detrás de ella, pero cuando llegamos esa cosa ya había cerrado la puerta con llave. Los gritos de la mujer eran desgarradores y escuchábamos ruidos de animal, de algo que desconocíamos, y golpes en la pared dentro del cuarto. Mi compañero disparó la chapa de la puerta para abrirla, pero esta seguía sin ceder, como si algo la estuviera empujando con fuerza bruta desde adentro. Las luces se apagaron por completo. Intenté pedir refuerzos, pero mi radio no funcionaba. Fue entonces cuando entendimos que nos enfrentábamos a una fuerza sobrenatural, algo que definitivamente no era humano, y que nuestras armas no podían hacerle nada. Desesperados por no poder ayudar a la señora, bajé corriendo por la niña, pero ya no estaba debajo de la mesa. Cuando giré la luz de mi linterna hacia la cocina, allí estaba parada en medio, con una sonrisa cínica y burlona mirándome. Algo helado recorrió mi cuerpo. Los gritos y golpes en la parte de arriba se calmaron. Llamé a mi compañero y cuando bajó, vio a la niña e intentó acercarse, pero le dije que no lo hiciera. Yo sabía que ya no era la misma niña, que esa entidad quería hacernos daño. La niña dejó de caminar y se quedó al filo de las escaleras. Volvimos a escuchar esos pasos de animal que bajaban.
Yo empecé a llorar de terror de todo lo que sentía. Solo pudimos ver con la poca luz de nuestras linternas como una mano con forma de pata de gallina tomaba la mano de la niña y se la llevaba lentamente hacia arriba. En eso la puerta se abrió de la nada. Corrimos hacia la patrulla y como pudimos pedimos refuerzos. Cuando llegaron otros oficiales y entraron a la casa, uno de ellos dijo por radio que habían encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, esto en la parte de arriba, pero que no había rastro de la niña. Yo empecé a llorar sin parar, pues nosotros vimos con nuestros propios ojos cómo esa cosa se la había llevado. Hasta la fecha, no han podido dar con su paradero. El padre de la niña, que vivía en otra ciudad, exigía que la encontráramos, pero desgraciadamente no lo logramos. La noche siempre ha tenido un aire denso y enigmático, como si el mundo se detuviera y la oscuridad se convirtiera en un manto que cubriera tanto lo cotidiano como lo siniestro. He sido policía durante más de 10 años y he aprendido a navegar por las calles vacías de la ciudad con la mente alerta y el corazón en un estado de constante vigilancia. Pero hubo una noche, una en particular, que se grabó en mi memoria de manera indeleble. Era una noche de invierno, el tipo de noche en la que el frío se siente en los huesos. La humedad del aire hacía que cada aliento se convirtiera en un pequeño vaho que se disipaba rápidamente. Mi compañero y yo estábamos patrullando. Era un vecindario que solía ser tranquilo, pero las cosas habían cambiado. Las noticias de robos y vandalismo habían comenzado a surgir en los últimos meses, y mi deber era asegurarnos de que la comunidad se sintiera segura. Recorríamos las calles en nuestra patrulla, con las luces parpadeando en una danza azul y roja que iluminaba brevemente las sombras que acechaban a nuestro alrededor. Hacia la 1 de la madrugada, decidimos detenernos en un parque donde solía haber vida, pero que ahora el mismo estaba desierto, salvo por un par de bancos desgastados y un viejo columpio que se movía suavemente con el viento. La vista era inquietante, como si el parque mismo estuviera en un estado de abandono. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Era un grito desgarrador que parecía provenir de la parte trasera del parque. Un sonido que se cortó en el aire helado como un cuchillo. Sin pensarlo 2 veces, encendimos las luces de la patrulla y nos dirigimos hacia el sonido. La adrenalina comenzó a bombear a través de mis venas, mientras mi compañero y yo nos comunicábamos por radio, pidiendo refuerzos y describiendo nuestra ubicación. Al acercarnos, el grito se detuvo abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. La oscuridad parecía tragarse todo el sonido, y el único ruido que podía escuchar era el latido de mi corazón. Cuando llegamos a un pequeño claro, la luz de la patrulla iluminó algo que me heló la sangre. Había una figura en el suelo. Era una mujer, y a su alrededor había manchas de algo oscuro que brillaba bajo la luz. Su rostro estaba pálido, y su mirada, perdida en el vacío. Eso me hizo sentir una punzada de terror. Me agaché junto a ella, intentando evaluar su condición. La mujer estaba consciente, pero apenas podía hablar. Balbuceaba algo sobre un hombre, un extraño que la había atacado. De inmediato llamé a los paramédicos y comencé a hacerle preguntas, tratando de obtener una descripción de su atacante mientras trataba de mantener la calma. Sin embargo, el entorno parecía volverse más opresivo con cada palabra. Las luces de la patrulla comenzaron a atraer la atención de algunos curiosos que se asomaban desde la distancia. En ese momento vi una sombra moverse entre los árboles. Mi instinto me decía que no debía desviar la mirada de la mujer, pero algo en mi interior me empujó a girar la cabeza. La figura que vi me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda.
Era un hombre alto, con una chaqueta oscura y un rostro cubierto por la sombra. Tenía una mirada intensa que parecía atravesarme. De repente, el hombre dio un paso hacia nosotros y mis instintos de policía se activaron. Pedí a mi compañero que se mantuviera en la posición de la mujer y me acerqué al desconocido. ¡Alto! ¡Identifíquese!, grité con la mano en posición. Pero el hombre no respondió. En cambio, comenzó a retroceder lentamente, como si su mera presencia estuviera diseñada para provocar miedo. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Mi compañero había dejado de hablar por radio y un escalofrío recorrió mi piel. Me di la vuelta rápidamente y vi que mi compañero estaba en el suelo inmóvil. Mi corazón se detuvo. La mujer comenzó a gritar y el hombre que había visto antes desapareció en la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia mi compañero y le di la vuelta. Su rostro estaba pálido y había una herida en su cabeza. El líquido vital se esparcía por el suelo, creando un charco oscuro que parecía absorber la luz a nuestro alrededor. Grité su nombre, tratando de despertarlo, pero no hubo respuesta. La situación se volvía más surrealista con cada segundo que pasaba. De repente sentí una presencia detrás de mí. Giré rápidamente y allí estaba el hombre, más cerca de lo que había estado antes. Su rostro estaba ahora iluminado por la luz de la patrulla y vi que tenía una sonrisa perturbadora. Era una sonrisa que no parecía humana, una mezcla de locura y malicia, un destello de algo que no podía entender. Me lancé hacia mi compañero intentando protegerlo, pero el hombre se abalanzó sobre mí. La lucha fue breve pero intensa. Sus manos eran fuertes y frías, como si no hubiera vida en él. Intenté liberarme, pero fue como intentar atrapar humo con las manos. En un momento de desesperación, logré sacar mi artículo, en el cual solté unas balas. El sonido de las balas resonó en el aire, y el hombre se detuvo por un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. Pero en lugar de caer comenzó a reír, una risa escalofriante que reverberó en mis oídos. Fue en ese momento que comprendí que no estaba peleando contra un hombre común. Algo dentro de mí sabía que era diferente, y había cruzado una línea que no se podía deshacer. Con un último esfuerzo, logré liberarme y corrí hacia la patrulla, donde la mujer seguía gritando. Los refuerzos llegaron poco después, pero el hombre ya había desaparecido. Después de una larga noche de interrogatorios y declaraciones, me quedé solo en la patrulla, con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. La mujer fue llevada al hospital y mi compañero fue declarado en estado crítico. La oscuridad de esa noche se adhirió a mí como una sombra perpetua, una marca que no podría borrar. Desde entonces, cada vez que patrullo por las calles, siento la presión del miedo y la incertidumbre. Esa noche me enseñó que hay cosas en este mundo que definitivamente no se pueden explicar. La brisa nocturna tenía un aire gélido que acariciaba mi rostro mientras avanzaba por las calles vacías. Siempre había sentido que la noche era un refugio para los secretos, un manto que cubría los actos más oscuros de la humanidad. Como policía, sabía que había cosas que no se podían explicar, pero aquella noche me enfrenté a algo que desafiaría mi comprensión de la realidad. Era una noche de luna llena, y la ciudad parecía estar en un estado de inquietud. Había rumores circulando sobre una serie de desapariciones en un vecindario que solía ser tranquilo. Los vecinos hablaban de una mujer que había llegado recientemente, una anciana que se decía practicaba la brujería. Las historias sobre ella se esparcían como fuego en la maleza, y aunque sabía que muchas de esas historias eran solo leyendas urbanas, una parte de mí no podía evitar sentir un escalofrío al pensar en lo que podría estar sucediendo.
Recibí una llamada a la central sobre un disturbio en una casa vieja al final de la calle, justo donde se decía que vivía la anciana. Al llegar, la casa era un espectáculo de sombras, con ventanas oscuras y un aire de abandono que hacía que se sintiera como un lugar fuera de tiempo. La puerta estaba entreabierta y una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. La casa estaba en un estado de descomposición, con muebles cubiertos de polvo y telarañas que colgaban del techo como cortinas olvidadas. El olor a hierbas secas y algo más profundo, más animal, llenaba el aire. Llamé a mi compañero, quien se quedó esperando afuera mientras yo exploraba el interior. La penumbra era casi palpable y cada paso que daba resonaba en las paredes, como si la casa estuviera viva. Mientras avanzaba, noté un altar en una de las habitaciones. Estaba decorado con velas negras, algunos huesos y extraños símbolos tallados en la madera. Una sensación de angustia me invadió. No era solo un lugar de culto, era un espacio donde se invocaba algo que no pertenecía a este mundo. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero la curiosidad me mantenía en pie. De repente, un sonido rompió el silencio, un susurro, como si alguien estuviera recitando un hechizo. Giré rápidamente y vi a la anciana. Estaba de pie en el umbral de la habitación, con una mirada que parecía atravesar el alma. Su piel era pálida como la luna, y su cabello, enmarañado y gris, caía sobre sus hombros. «Has llegado justo a tiempo», dijo con una voz que sonaba como un eco de la tierra misma. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana levantó una mano y una ráfaga de aire frío me golpeó. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, como si algo estuviera entrando en mí. «Eres el elegido», continuó, sus ojos brillando con una luz antinatural. «La noche es un momento de poder y tú serás parte de mi ritual». Debo de admitir que mi mente se llenó de confusión y terror. Todo lo que había aprendido sobre la lógica y la razón se desmoronaba ante mí. «No, soy un policía. No estoy aquí para esto», grité, retrocediendo hacia la salida. Pero la anciana sonrió, y en un instante la habitación se llenó de sombras que parecían cobrar vida. Les juro que el tiempo se detuvo. Sentía que el aire se volvía denso, casi sólido, y las sombras comenzaron a acercarse a mí. En ese momento comprendí que no era solo una anciana, era como un portal a lo desconocido, un canal para algo que había estado esperando en las sombras. Desesperado traté de salir, pero las sombras parecían bloquear mi camino. Fue entonces cuando recordé que tenía algunas balas. Con un movimiento rápido las saqué de la funda y lancé unas balas hacia el suelo. El sonido retumbó en la habitación, como un trueno en medio de la tormenta. Las sombras se disolvieron momentáneamente y aproveché la oportunidad para salir corriendo de la casa. Afuera mi compañero me miró con preocupación. «¿Qué pasó?», preguntó, pero yo estaba demasiado aturdido para responder. La anciana apareció en la puerta, su figura iluminada por la luz de la luna. «No escaparás tan fácilmente», susurró, y su voz se perdió en el viento. Esa noche regresé a la estación de policía con la mente llena de imágenes de todo lo que había visto. La anciana, su altar y el oscuro poder que parecía emanar de ella. Las desapariciones continuaron, y la historia de la bruja se convirtió en una leyenda más en la ciudad. Sin embargo, yo sabía que había algo real detrás de los cuentos, algo que desafiaba la lógica y la razón. Desde aquella noche, cada vez que la luna llena brilla en el cielo, siento el peso de esa experiencia. La brujería no solo es un mito, es una realidad aterradora que acecha en la oscuridad, esperando a aquellos que se atreven a cruzar sus puertas.
Han pasado casi 6 meses desde que regresé a este pequeño pueblo donde nací. Después de vivir en la gran ciudad por tantos años, volver a mis raíces ha sido todo un reto. Extraño la comodidad y el anonimato de la ciudad, pero siento que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Mi trabajo como policía local ha sido especialmente difícil. A diferencia de la capital, aquí todos se conocen y hay mucha desconfianza hacia la autoridad. Me cuesta ganarme la confianza de la gente. Algunos me ven con recelo, como si escondieran algo. Mis compañeros me han advertido que tenga cuidado, que hay familias con mucha influencia en el pueblo que controlan gran parte de las actividades ilícitas. Hace unas noches tuve un encuentro realmente perturbador mientras hacía mi ronda de rutina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada y decidí adentrarme por uno de esos caminos sinuosos rodeados de vegetación espesa que tanto me intrigaban. Sabía que me estaba alejando de las zonas más transitadas, pero algo me impulsaba a explorar ese territorio desconocido. Quizás buscaba un poco de emoción y aventura en medio de la monotonía. Cuando llegué a una bifurcación, noté que uno de los caminos se veía mucho más descuidado que el otro. La maleza lo cubría casi por completo, como si nadie lo hubiera transitado en años. Decidí tomar ese, con la esperanza de encontrar algo interesante, pero conforme avanzaba, me di cuenta de que me había perdido por completo. No tenía señal en el celular y me daba vergüenza pedir apoyo por radio. No quería que mis compañeros se enteraran de que me había extraviado. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños provenientes de entre los árboles. Primero fue un crujido, como si algo se moviera entre la maleza, pero no lograba identificar qué. Luego percibí un aullido lejano. Me erizó la piel. Me detuve en seco con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Saqué mi arma preparado para lo peor. No sabía con quién me iba a topar. De pronto vi a lo lejos unas luces que se acercaban. Eran los faros de otro vehículo. Me escondí detrás de unos arbustos, pero el camino era recto y era evidente que ambos nos veíamos. El otro coche también se detuvo. Pude ver que era una patrulla, pero no reconocí el escudo. 2 oficiales salieron con sus armas en alto. Nos identificamos mutuamente y nos dimos cuenta de que ambos nos habíamos perdido, siguiendo una pista sospechosa. Intercambiamos información, pero justo en ese momento, todo se sumió en un silencio sepulcral. Volteamos hacia la espesura del bosque, seguros de que algo nos observaba. Sentí que se me helaba la sangre en ese momento. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre las sombras. No puedo describirlo con precisión, pero me heló la sangre. Parecía una criatura ancestral, sobrenatural. Tenía una silueta enorme con un penacho que se elevaba por encima de los árboles. Nunca antes había experimentado tanto miedo. Era como si una presencia maligna nos acechara desde las profundidades del bosque. Afortunadamente en ese momento pasó una camioneta con unos trabajadores que nos guiaron de vuelta a la carretera principal, pero la imagen de esa cosa acechándonos en la oscuridad del bosque se ha quedado grabada a fuego en mi mente. Desde entonces evito adentrarme demasiado en esos caminos solitarios. Algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. A veces me pregunto si realmente vi algo, o si fue solo producto de mi imaginación. Pero la sensación de peligro que experimenté fue tan real, tan visceral, que me cuesta creer que todo haya sido una ilusión. ¿Qué clase de criatura ancestral acecha en esos bosques? ¿Será parte de las leyendas que cuentan los lugareños? No puedo dejar de pensar en ello. Ahora cuando salgo de noche a patrullar no puedo evitar mirar con recelo hacia la espesura de los árboles. Siento que algo me observa, esperando el momento oportuno para salir de entre las sombras. Trato de mantener la calma, pero la verdad es que me aterra la idea de toparme de nuevo con esa presencia.
Algo me dice que es mejor no indagar demasiado en los misterios de este pueblo. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Llevaba apenas un mes trabajando como policía en este pequeño lugar perdido entre las montañas. Después de crecer en la gran ciudad, todo era tan diferente y ajeno para mí. Esa noche en particular decidí salir a patrullar un poco más tarde de lo habitual. Era de madrugada y todo estaba en absoluto silencio. Normalmente a esa hora no había ni un alma en las calles, así que me dediqué a recorrer algunos de los caminos rurales que rodeaban el pueblo. Conforme me adentraba en la oscuridad del bosque, empecé a sentir una inquietud creciente. Los sonidos de la naturaleza se intensificaban a mi alrededor, como si algo me observara entre las sombras. Traté de mantener la calma, pero no podía evitar que los nervios me traicionaran. De pronto divisé a lo lejos una luz que se movía entre los árboles. Al principio pensé que sería otro vehículo, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que se trataba de una silueta humana. Disminuí la velocidad y encendí las luces altas para poder ver. Para mi sorpresa, se trataba de un anciano que caminaba encorvado, cargando una pesada carreta llena de leña. Me detuve a su lado y bajé la ventanilla para saludarlo. Él me miró con una expresión de recelo y desconfianza. «Buenas noches, señor. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté. El anciano me respondió con voz rasposa. «Cuidado, muchacho. Por aquí no es seguro andar solo a estas horas. Hay cosas que es mejor no ver». Yo me quedé perplejo ante sus palabras. ¿A qué se refería? ¿Acaso había algo peligroso rondando por los alrededores? Antes de que pudiera preguntarle más, el hombre se alejó, perdiéndose entre la espesura del bosque. Yo decidí continuar mi rondín, pero la inquietud no me abandonaba. Sentía como si algo o alguien me observara desde la oscuridad. Cada sombra, cada crujido de las ramas me ponía más nervioso. Fue entonces cuando divisé una extraña luz a lo lejos. Me acerqué con precaución, pero a medida que me aproximaba, la luz se apagaba. Intenté seguirla, pero parecía escabullirse entre la maleza. De pronto escuché un aullido aterrador que me heló la sangre. No era el aullido de ningún animal que conociera. Sonaba algo sobrenatural, casi demoníaco. Aceleré el vehículo dispuesto a salir de ese lugar lo más rápido posible. Cuando logré regresar a la carretera principal me detuve un momento para recuperar el aliento. Mi corazón latía con fuerza y a su vez sentía un nudo en la garganta. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Acaso había entrado en contacto con algo sobrenatural? Algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, evito adentrarme demasiado en esos caminos rurales, especialmente después del anochecer, pues algo me dice que es mejor mantener distancia de lo que sea que habite en esas tinieblas. No quisiera volver a experimentar esa sensación de miedo y desconcierto que me paralizó aquella vez. A veces cuando patrullo por la zona puedo ver al anciano de la carreta caminando solo por los senderos del bosque. Yo me pregunto si él sabe algo más, si ha sido testigo de cosas que prefiere mantener en secreto, pero cada vez que intento acercarme él se aleja, como si quisiera evitar cualquier tipo de contacto. Ser policía siempre ha sido un trabajo lleno de desafíos, pero nada me había preparado para lo que viví hace unos meses. Es algo que aún recuerdo como si hubiera sido ayer. Empezó como una noche tranquila de patrullaje de rutina. Mi compañero y yo recorríamos las calles, manteniendo un ojo atento a cualquier actividad sospechosa. Todo parecía en calma, hasta que recibimos una llamada sobre un disturbio en las afueras de la ciudad. Cuando llegamos al lugar encontramos a un grupo de jóvenes que parecían estar bajo los efectos de alguna sustancia. Intentamos calmarnos y controlar la situación, pero de pronto uno de ellos comenzó a gritar y a retorcerse como si algo lo estuviera poseyendo. Antes de que pudiéramos reaccionar,
El chico se lanzó sobre nosotros. Tenía una fuerza sobrehumana. Lo sometimos con dificultad, pero cuando lo esposamos, notamos que sus ojos se habían vuelto completamente negros, como si la oscuridad misma lo hubiera consumido. Llamamos a la ambulancia y al refuerzo, pero mientras esperábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los demás jóvenes también empezaron a convulsionarse y a mostrar signos de un comportamiento sobrenatural. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido grave casi imperceptible, que parecía provenir de todas partes a la vez. Era como si la misma tierra estuviera susurrando, llamándonos a adentrarnos en sus entrañas. Yo miré a mi compañero y pude ver el mismo temor reflejado en sus ojos. Decidimos alejarnos del grupo y esperar a los refuerzos, pero mientras lo hacíamos, algo captó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vislumbré una figura alta y oscura que se movía con una gracia sobrenatural. Mi corazón se aceleró y supe que no estábamos solos. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, intentamos explicar lo que había sucedido, pero nadie parecía creer nuestra historia. Los jóvenes habían sido llevados a un hospital y los paramédicos aseguraban que no encontraban nada fuera de lo normal, pero nosotros sabíamos que estábamos diciendo la verdad. Desde entonces, he tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. Veo esos ojos negros que parecían absorber toda la luz y escucho ese susurro aterrador que parecía llamarme desde las sombras. Y a veces cuando patrullo las calles, tengo la sensación de que algo me observa, esperando el momento adecuado para hacer su aparición. Mis compañeros creen que estoy obsesionado, que mi imaginación me está jugando malas pasadas, pero yo sé lo que vi. Algo sobrenatural ronda estas calles, algo que desafía cualquier explicación lógica, y temo que tarde o temprano vamos a tener que enfrentarlo de nuevo. Ser policía en la ciudad de Juárez es como navegar en aguas turbulentas. Cada día es una nueva batalla, una nueva prueba de nuestra determinación y coraje. Pero a pesar de los desafíos, hay momentos que iluminan nuestro camino y nos recuerdan por qué elegimos este oficio. Recuerdo una noche en particular, cuando mi compañero y yo patrullábamos las calles del centro. Todo parecía tranquilo, hasta que escuchamos los gritos desesperados de una mujer. Sin dudarlo, aceleramos en su dirección, listos para intervenir a lo que estuviera sucediendo. Cuando llegamos al lugar, vimos a una joven llorando. Tenía la ropa desgarrada y el rostro lleno de miedo. Nos explicó entre sollozos que un hombre la había atacado en un callejón oscuro. Sin perder un segundo nos lanzamos en su persecución. La misma fue caótica y peligrosa. El sujeto era escurridizo y parecía conocer cada rincón de la ciudad. Pero nosotros no nos rendimos. Nuestro deber era proteger a los ciudadanos, sin importar el costo. Finalmente, logramos acorralarlo en una calle sin salida. Cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, intentó atacarnos con un cuchillo. Tuve que actuar rápido sin vacilar. Disparé hiriendo al sujeto en el hombro, mientras que mi compañero se encargaba de esposarlo y llamar a la ambulancia. Me acerqué a la joven que estaba aterrada. Ella estaba ilesa. Le ofrecí un brazo reconfortante y le aseguré que todo estaría bien. Me miró con ojos llenos de gratitud y alivio. En ese momento me di cuenta de por qué había elegido este camino. No era solo por la adrenalina de la persecución o la satisfacción de capturar a un criminal. Es por esos instantes en los que puedes hacer una verdadera diferencia en la vida de alguien.
cuando puede ser el faro de esperanza en medio de la oscuridad. Claro, hoy en día no todo es tan sencillo. Hay días en que la frustración y el cansancio parecen abrumarnos, cuando vemos cómo la delincuencia sigue creciendo, a pesar de nuestros esfuerzos, cuando la burocracia y la política interfieren con nuestra labor, no hay nada que se pueda hacer. La noche en Tijuana siempre tiene un aire de tensión, una sensación de peligro latente que flota en el ambiente. Mi nombre es Diego Martínez. Soy un investigador de sucesos dentro del cuerpo de policía. Y esa noche me encontraba en la comisaría, revisando algunos informes, cuando llegó la llamada que cambiaría todo. Había sucedido un nuevo homicidio. Este estaba reportado en la zona de la Avenida Revolución, en un área conocida por su vida nocturna. Al llegar a la escena del crimen, el ambiente era sombrío. Las luces de las patrullas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes sobre el pavimento. Me presenté con el oficial a cargo y me dirigí al lugar donde habían encontrado el cuerpo. Era una joven de 22 años, con signos evidentes de lucha. Los peritos estaban tomando fotografías y asegurándose de que no se pasara por alto ningún detalle. Parece que tenemos a uno de esos personajes en serie, comentó el oficial, visiblemente afectado por la situación. ¿Qué tenemos hasta ahora?, pregunté, mientras observaba el área tratando de captar cualquier pista. Las víctimas comparten un patrón. Todas son mujeres jóvenes que han desaparecido en esta zona. Además, en cada escena han encontrado un mensaje. Una especie de firma del responsable, respondió, señalando un pequeño papel arrugado cerca del cuerpo. Me agaché a examinar el papel y decía: la noche es mi aliada. Esa frase me dejó inquieto. No solo era un criminal, era alguien que disfrutaba del juego, que se sentía poderoso en la oscuridad. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera en la comisaría se tornaba más pesada. Las noticias sobre el caso se propagaban rápidamente y la presión para resolverlo aumentaba. Cada minuto que pasaba sin respuestas era una oportunidad para que esa persona volviera a atacar. Decidí que era crucial conocer más sobre las víctimas. Las entrevistas con amigos y familiares revelaron que todas llevaban vidas activas en redes sociales, publicando sobre sus salidas nocturnas y encuentros. A medida que hablaba con ellos, el perfil del responsable comenzó a tomar forma. Era alguien que conocía bien el entorno nocturno de Tijuana y que sabía cómo traer a sus víctimas. Una pista me llevó a un bar de la zona, un lugar popular donde la música nunca cesa y las luces brillan intensamente. Al entrar, el ambiente estaba cargado de risas y conversaciones, pero yo solo tenía en mente el rostro de las víctimas. Me acerqué a la barra y pedí una cerveza mientras observaba a la multitud. Algo en el ambiente me resultaba extraño, pero no podía identificarlo. Mientras observaba, noté un hombre que parecía estar demasiado interesado en una joven que estaba sentada sola. Su comportamiento era inquietante. Se movía nerviosamente y miraba constantemente hacia la puerta. Sin pensarlo, decidí acercarme. ¿Todo bien por aquí?, le pregunté intentando mantener la calma. El hombre se giró hacia mí mostrando sorpresa y desdén. Claro, solo estoy hablando con mi amiga, respondió, aunque su tono no era convincente. Miré a la joven. Ella sonrió nerviosamente y su mirada buscó una salida. Eso fue suficiente para que mi instinto se activara. Te sugiero que te alejes de ella, dije manteniendo un tono firme. El hombre frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder sentí un empujón en mi espalda. Al girarme,
Vi a otro hombre más grande que trataba de interponerse entre nosotros. «¿Qué te importa?», dijo con un tono amenazante. Sin dudarlo saqué mi identificación. «Soy policía, esta joven no está en un lugar seguro». El hombre más pequeño retrocedió un paso, pero el grandote no estaba dispuesto a dejarme en paz. La tensión en el aire se hizo palpable y la situación se tornó caótica. La música se apagó y la multitud comenzó a dispersarse. «Salgan de aquí», grité, tratando de mantener la calma. En medio de la confusión, el hombre que había estado acechando a la joven desapareció entre la multitud. No pude evitar pensar si tal vez era él. Se había estado buscando a su próxima víctima. Después de lo que pareció una eternidad, logré que la joven saliera del bar conmigo. Se llamaba Laura y estaba aterrorizada. «No sé qué le pasó, solo sentí que quería hacerme daño», dijo temblando. Decidí llevarla a la comisaría donde podría estar a salvo. Mientras la entrevistaba, supe que había algo más. Laura había visto al hombre en redes sociales e incluso había interactuado con él. Eso significaba que podía ser parte de un círculo más amplio de personas relacionadas con el caso. A medida que la noche avanzaba, sentí que nos acercábamos a atrapar a esta persona. Con la información de Laura pude rastrear las cuentas relacionadas y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a armar un perfil más claro del sospechoso. Las horas se convirtieron en días y finalmente un hombre emergió entre las pistas: Javier, un conocido en el mundo nocturno de Tijuana. Al parecer había estado involucrado en situaciones sospechosas anteriormente. Decidimos hacer un operativo con la información que habíamos recolectado. Nos dirigimos al club donde él era frecuente. Al llegar, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que este podría ser el momento decisivo. Al entrar, la música retumbaba y las luces parpadeaban, pero mi mente estaba enfocada en la tarea. Al poco tiempo lo vi. Estaba sentado en una esquina, rodeado de amigos, pero su mirada se movía constantemente, como si estuviera buscando algo o alguien. Nos acercamos y al mostrarle mi identificación, la expresión de su rostro cambió de sorpresa a desdén. «¿Qué quieren?», preguntó tratando de mantener la compostura. «Estamos aquí para hablar sobre algunas desapariciones recientes», dije, observando su reacción. Él solo se rió, pero había nerviosismo en sus ojos. Antes de que pudiera responder, mi equipo lo rodeó. Comenzó a retroceder, pero no había forma de escapar. Finalmente lo arrestamos. Mientras lo llevábamos a la comisaría, un alivio abrumador me invadió. Habíamos logrado detener al hombre que había estado sembrando el terror en las calles de Tijuana. Sin embargo, mientras observaba la ciudad brillar a través de la ventana del coche de patrulla, sabía que la lucha contra el crimen nunca se va a detener, pues este es nuestro pan de cada día. Saludos. Historias de terror de la internet.